Hola, ¿qué tal? Yo soy Teacher Irlanda de Utah Tech y hoy les traigo una clase en donde vamos a hablar de los adverbios y expresiones de frecuencia. Estos adverbios y expresiones de frecuencia normalmente los usamos con el presente simple. Entonces, si todavía no tienen muy claro qué es el presente simple, pueden checar uno de nuestros lives anteriores de Teacher María Delia, donde nos explica a detalle cómo usarlo. Yo les voy a dar una recapitulación cortita en donde, les voy a poner aquí los ejemplos. Recuerden que el presente simple lo usamos para hablar de nuestros hábitos, rutinas y de cosas en general. Por ejemplo, puedo decir, I play soccer. Yo juego soccer, esto es parte de mi rutina. We go to the cinema. Igual, es un hábito. A lo mejor voy con mi familia, etc. She works. Ok. Por ejemplo, o también podemos usar en negativo. Puedo decir, I don't drink coffee. Este, pues, es un hábito que no tengo. Puedo decir, por ejemplo, también, recuerden que no necesariamente tengo que decir I, you, he, she. Puedo usar específicamente el nombre de las personas. María is tired after work. María se siente cansada después de trabajar. Esto igual es algo en general. Y también lo puedo usar para hacer preguntas como do you watch movies, por ejemplo? ¿Ves películas? Ahora, los adverbios y las expresiones de frecuencia nos van a ayudar a expresar qué tan seguido hacemos estas cosas. De por sí son cosas que se repiten porque son parte de nuestra rutina. Entonces, hay una manera específica de usarlo y es lo que vamos a ver ahorita. Estos adverbios y expresiones de frecuencia responden a la pregunta how often. Esta pregunta significa qué tan seguido. Si yo pregunto, por ejemplo, en una conversación, how often do you play soccer? Me pueden preguntar. Después de que yo diga, juego soccer, bueno, ¿qué tan seguido juegas soccer? Entonces voy a ayudarme de un adverbio de frecuencia. Puedo decir, a veces juego soccer 2 veces a la semana, etc. Vamos a ver cómo decirlo. Primero, vamos a ver los adverbios. Los adverbios son palabras específicas. Tengo always, usually. Always sería siempre. Usually, normalmente o usualmente. Often, que sería a menudo o seguido, decimos en español. Sometimes, que sería algunas veces. Rarely, que sería algo como rara vez, raramente, casi nunca. Y por último, never, que literalmente es nunca. Como vemos, los escribí aquí en un orden descendente. El mayor o más frecuente es always. Estoy diciendo que todo el tiempo hago esto. A lo mejor no las 24 horas del día, pero sí todos los días o prácticamente varias veces al día, etc. Y así va decreciendo, ¿no? Usualmente, a menudo, etc. Hasta llegar a never, que es nunca. Podemos decir que always representa un 100%, cuando never representa un 0%. También tenemos las expresiones de frecuencia, que son un poquito diferentes. Estas, por su nombre, podemos saber que no es solamente una palabra, sino una frase, es una expresión. Aquí, por ejemplo, puedo usar la palabra every, que significa cada, y puedo decir every day, every week, every month, o every year, que sería como nosotros diríamos
cada día, cada semana, cada mes o cada año. También puedo decir que lo hago una vez al día, una vez a la semana, etc. Para esto voy a usar la palabra once. Once significa una vez. Once a, y es importante poner esta A, que no se nos olvide. Once a day, una vez al día. Once a week, una vez a la semana. Twice también tiene una palabra expresial. Digo, dos veces al día, 2 veces a la semana, 2 veces al mes, etc. Vamos a usar twice. Igualmente con a. Y a partir del 3 ya vamos a usar los números normales que conocemos. 3 times a, 3 veces al día, 3 veces a la semana, 3 veces al mes, etc. Y así continuamos con todos los números. 4 times a, etc. Ahora, ¿cómo vamos a juntar esto con el presente simple para para decir qué tan seguido hacemos las cosas? Bueno, estos tienen una posición específica en la oración y es importante poner atención a dónde lo vamos a poner. Vamos a empezar con los adverbios. Los adverbios los vamos a poner antes del verbo. Primero ponemos el adverbio y luego ponemos el verbo. Por ejemplo, I usually watch movies on Netflix. Yo usualmente veo películas en Netflix. I never drink coffee. Nunca tomo café. Ahora, aquí lo único que hay que poner atención es en qué posición ponemos el adverbio. Es decir, si nosotros lo hacemos al revés, si yo digo primero watch y luego usually, esta oración está incorrecta. Es importante que pongamos primero el adverbio y después el verbo. ¿Qué pasa en las oraciones negativas? Por ejemplo, puedo decir, she doesn't usually work on Saturdays. Ella usualmente no trabaja los sábados. Esto me está indicando a mí que hay sábados que sí trabaja, pero usualmente no lo hace. ¿Y cuál es la forma? Si se fijan, mantengo esta regla de que primero va el adverbio y luego el verbo. El negativo lo pongo antes. El negativo va aquí. Recuerden que este cambia dependiendo de quién estoy hablando. Si estoy hablando de, por ejemplo, yo otra vez, voy a decir I don't. I don't often watch movies. Ahora, aquí hay que tener cuidado con never, porque never ya nos está indicando algo que no hacemos. Pero esto no significa que va a ser negativo. Es decir, el never ya solito nos está diciendo que es una acción que no realizamos. Así que yo no tengo que meter aquí el don't. Si yo quisiera decir I don't never o I never don't, está incorrecto. Solamente voy a usar uno de los dos. Y bueno, esto sería básicamente con los adverbios. Las expresiones de frecuencia son un poco más sencillas, porque siempre las vamos a poner al final de la oración. Es decir, si yo quiero decir que voy al cine 2 veces al mes, I go to the cinema twice a month. Por ejemplo, si quiero decir que tomo clases de inglés 3 veces a la semana, vamos a decir ella, para cambiarle. Ella, vamos a decir Elisa. Elisa takes English classes 3 times a month. Si quiero decir, por ejemplo, que
Mi hijo va al dentista una vez al año. My son goes to the dentist every year. Básicamente así es como lo vamos a usar. Ahora, sabemos que en inglés el verbo be es diferente de los demás verbos. Entonces, en este caso va a cambiar también la posición. Va a cambiar la posición de los adverbios. Generalmente el verbo be, bueno, estamos expresando un estado, de cómo nos sentimos, ¿no? Y lo usamos con adjetivos para decir me siento cansada, me siento triste, me siento feliz, etc. En este caso, cuando use los adverbios, voy a poner primero el verbo be y luego voy a poner el adverbio. ¿Cómo? Generalmente el verbo be lo contraemos, ¿verdad? Por ejemplo, si quiero decir yo estoy, digo I'm. Si quiero decir que usualmente me siento cansada después de trabajar, bueno, el verbo be aquí ya lo tengo, solo me resta poner el adverbio. I'm usually tired after work. Por ejemplo, si quiero decir que ella nunca está estresada, she is, igual lo contraigo porque es lo más normal. She is, aquí tengo el verbo be. Never stressed. Si quiero decir que él siempre está feliz, he's always happy. Entonces vean cómo la regla se mantiene. Primero el verbo be y seguido de el adverbio. Si lo quiero usar en negativo, si por ejemplo quiero decir él siempre está feliz, él nunca está enojado, bueno, pues voy a usar directamente el nunca, ¿no? No es necesario que lo haga negativo. Pero, por ejemplo, puedo decir we aren't usually, voy a usar el primero, tired after work. En este caso no estoy usando nunca, estoy diciendo que usualmente no nos sentimos cansados después del trabajo, pero hay ocasiones en las que sí. Entonces, aquí sí voy a usar negativo. Igualmente no podemos usar un doble negativo, ¿no? No puedo decir aren't o isn't con never, es uno o el otro. Entonces recuerden, cuando usamos el adverbio de frecuencia con cualquier otro verbo, con el verbo correr, cantar, bailar, jugar, etc., lo vamos a poner antes del verbo. Y si estamos usando el verbo be, lo vamos a poner después. Y bueno, la forma de pregunta. Recuerden que generalmente, tanto en nuestro idioma como cualquier otro idioma que vayamos a aprender, el tema del que más vamos a hablar es de nosotros mismos. Entonces, esto es muy adecuado para las conversaciones que tenemos con gente que conocemos, especialmente si estamos aprendiendo inglés porque queremos viajar, porque queremos a lo mejor estudiar o trabajar en el extranjero. Bueno, hacer amigos es parte fundamental de esto. ¿Y cómo se hacen? Pues platicando, ¿no? Platicando, preguntándose qué es lo que haces, cuáles son tus hábitos, lo que te gusta hacer. Entonces, aquí yo ya tengo estas preguntas, pero también puedo ser más específico. Por ejemplo, si una persona me dice que le gustan las películas, que a menudo ve películas, puedo preguntarle qué tipo de películas ve normalmente. Este también lo puedo usar aquí. What kind es la pregunta que uso para preguntar qué tipo. What kind of movies do you usually watch?
Fíjense cómo la regla se mantiene. Voy a poner primero el adverbio y después el verbo. What kind of movies do you usually watch? Por ejemplo, ¿qué tipo de comida normalmente comes? Aquí generalmente vamos a usar este adverbio, usually, porque es lo que estamos preguntando, como ¿qué es lo que haces con mayor frecuencia? Sería una pregunta muy similar. What kind of food do you usually eat? Igualmente le estamos preguntando a esa persona por sus hábitos, ¿no? ¿Qué es lo que le gusta, qué es lo que no? Y a partir de aquí pues podemos encontrar cosas que tenemos en común, o a lo mejor cosas que son diferentes, pero bueno, es parte de conocer a las demás personas, que estoy segura que pues es parte de lo que los mueve a ustedes y de lo que me ha movido a mí a aprender idiomas, ¿no? Y bueno, este es básicamente el tema. Los invito a que reflexionen sobre su rutina y traten de hacer oraciones utilizando correctamente los adverbios en la posición que es. Cuéntenme qué es lo que hacen ustedes seguido, cada cuánto van al doctor, cada cuánto ven películas, qué tan seguido hacen ejercicio, etc. Esto les va a servir para practicar y bueno, ahí podemos charlar. Muchas gracias y eso sería todo de mi parte. Recuerden que en UTT tenemos inscripciones abiertas. Cuando gusten pueden pasar ustedes y los atenderemos con gusto. Para mí sería un honor ser su teacher y bueno, hasta la próxima.